Estamos con nuestra sección Salud y Deporte en Radio Marca Madrid Sierra, que ya saben que les llevamos todos los jueves y en la que tratamos de pues ayudarles a prevenir las posibles lesiones que haya en el mundo del deporte. Y en el día de hoy nos vamos a dedicar a las lesiones deportivas en los más pequeños, en los niños. Para hablar de ello, estamos ya con el doctor Gonzalo Samitier, jefe de la Unidad de Miembro Superior, Artroscopia y Cirugía del Deporte del Hospital General de Collado Villalba. Les saludamos una vez más. Gonzalo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy hablamos de los niños y de las lesiones que pueden tener los niños en el deporte. ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, pues hay muchas. La verdad que los niños se lesionan casi tanto como los adultos y suelen tener el mismo tipo de lesiones en muchas ocasiones, lo que es verdad que suelen ser menos graves y la gran mayoría, el potencial de cicatrización que tienen los niños es mucho mayor y la gran mayoría se tratan de forma conservadora. Me sorprende, ¿no? Yo pensaba que los niños tenían menos lesiones, que el ser un cuerpo, digamos, que siempre se ha dicho como más flexible, parece que los niños dicen que son de goma, ¿no? Y que se pueden lesionar menos, pero no es así. Bueno, en términos absolutos es posible que se lesionen menos, pero bueno, tienen a veces más contusiones, más fracturas. Lo que pasa es que suelen ser eso, de buen pronóstico, pero tienen también lesiones musculares, lesiones ligamentosas, lo que es eso. Siempre cuentas con ese potencial biológico que tienen, que es increíble, ¿no? La velocidad a la que cicatrizan los niños, que te permite hacer muchos más tratamientos conservadores que en el adulto, pues a lo mejor serían quirúrgicos, ¿no? ¿Hay lesiones más características de los niños? ¿Son diferentes a las de los adultos? Sí, hay lesiones características y exclusivas de los niños y luego hay lesiones que, siendo la misma lesión, lo vas a tratar de forma diferente en un niño que en un adulto. Por ejemplo, las lesiones características de los niños son los típicos dolores del crecimiento y luego algunas lesiones que son típicas de los niños en la zona del cartílago de crecimiento. Estos dolores del crecimiento realmente lo que se suelen producir por una sobrecarga por un exceso de solicitación mecánica, de sobrecarga, de exceso de esfuerzo en la zona entre el cartílago de crecimiento y el hueso. Realmente no es un hueso maduro, es un hueso que está produciendo hueso, o sea, es un cartílago, que está produciendo hueso y por tanto no es hueso sólido, y cuando hace una excesiva actitud física, un exceso de actividad física, lo que producen es un daño de esa fisis, producen dolor y producen limitación para hacer deporte. Por ejemplo, todos conocemos el deporte, por ejemplo, el fútbol, el baloncesto, el tenis, ocurre mucho el dolor anterior de la rodilla en los niños adolescentes, en torno a los 13-14 años es muy frecuente, es lo que se llama la enfermedad de Osgood-Schlatter. Luego tenemos también en los niños entre 6, 8, 10 años cuando les duele el talón. Cuando les duele el talón también es bastante frecuente. Y luego, realmente este tipo de dolores de crecimiento, también denominadas osteocondrosis, con este nombre tan raro, realmente se pueden dar casi en cualquier lugar donde hay un cartílago de crecimiento, que es casi todos los huesos del niño. Lo que les va a doler o no va a depender de qué actividad deportiva hacen. Por ejemplo, nosotros aquí en España pues tenemos pocos deportes de lanzamiento, pero en Estados Unidos tienen mucho deporte como puede ser el béisbol. Deportes de lanzamiento como puede ser el softball, tienen mucho más atletismo que nosotros. Entonces es frecuente encontrar niños que les duele el hombro porque tienen un exceso de sobrecarga en el cartílago de crecimiento del hombro. O por ejemplo en la gimnasia deportiva, que es estos niños, niños o adultos que hacen piruetas, que hacen mortales, etcétera, como hay un exceso de solicitación de las manos y las muñecas, sobrecargan el cartílago de crecimiento de la muñeca. Entonces estos niños lo que hay que hacer es pararles, ¿no? Pararles el nivel de actividad, bajarles el ritmo, o incluso a veces están muy limitados, les duele mucho y lo que se hace es inmovilizarlos. O sea, esas son, digamos, las lesiones exclusivas del niño, que son las del cartílago de crecimiento y los dolores de crecimiento. Y luego, por otro lado, están lesiones que en el niño se tratan de una forma con respecto al adulto. Como decía, se suele tener más tendencia a tratamiento conservador, pero por ejemplo, una que hemos hablado alguna vez, la lesión del ligamento cruzado, el niño, como el hueso todavía no está formado y tiene cartílagos de crecimiento, no debes dañar el cartílago de crecimiento durante la cirugía, y eso te obliga a hacer alguna serie de modificaciones, y eso ocurre con algún otro procedimiento, ¿no? Los niños siempre hay que intentar no tocar, no pasar con ningún instrumental lo que es la zona que en las radiografías no se ve, que se ve siempre como una línea clarita, que es la zona del cartílago de crecimiento. O sea, te obliga a hacer algunas modificaciones, ¿no?
Nos decías que se tratan de forma diferentes a las de los adultos, las lesiones de los niños, ¿no? Sí, depende, ya digo, del tipo de lesión. La gracia, por ejemplo, otra vez de nuevo, hablando del ligamento cruzado, es que yo a menudo les doy una oportunidad, porque sobre todo si son niños por debajo de los 10 años, muchas veces les cicatriza, cosa que en el adulto prácticamente es 1 o 2% los que tienen la suerte de que la rodilla les queda estable tras haber roto el ligamento cruzado. Sin embargo, en los niños el porcentaje es mayor, entonces siempre es un poquito más, una actitud más expectante, ¿no? Siempre, o por ejemplo, las fracturas, lo que sería una deformidad de un hueso inadmisible en el adulto y te obligaría a operar, pues en los niños muchas veces son capaces de corregir la deformidad. Una fractura de húmero o una fractura de muñeca, aunque lo veas desviada en la radiografía en un niño, son capaces de corregir angulaciones pues en el hombro se han descrito hasta 60 grados, cosa que en el adulto sería de locos dejarlo así, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir las lesiones en los niños? Pues sobre todo evitando los excesos. No nos hemos de olvidar que no son adultos pequeñitos, sino que son realmente niños y son organismos inmaduros y que no están capacitados para trabajar o hacer los esfuerzos, el número de horas que los hace un adulto. Y a menudo te encuentras pues niños que hacen varias actividades deportivas consecutivas durante todos los días de la semana y luego el fin de semana partido, etc. Entonces, eso si son niños con fisis abiertas por debajo de los 14 años, pues están echando papeletas para tener alguno de estos problemas. En Estados Unidos lo tienen bien claro. Ellos, por ejemplo, hay una lesión característica del codo que es la lesión del ligamento lateral interno, y eso lo sufren más los niños y les tienen limitados en la temporada el número de lanzamientos que pueden hacer, y lo van controlando por semana, por mes y en la temporada. Y a partir de tantos lanzamientos ese niño tiene que descansar porque saben que tiene mucho más riesgo de lesionarse y son lesiones importantes que les mantienen pues un tiempo fuera de su deporte, ¿no? De lo que les gusta. Si un niño se rompiera o se rompe el ligamento cruzado anterior, ¿hay que operarlo? Pues es una muy buena pregunta. Depende un poco de la edad. Si es muy, muy pequeño, lo ideal es bajarle un poquito el nivel de actividad, al menos la deportiva, ¿no? Pues el resto pues va a ser difícil porque son inquietos por naturaleza, pero están con un potencial de crecimiento tan grande por debajo de los, te diría, 8 o 9 años, que el hacer una cirugía de ligamento cruzado pues puede dañar esas fisis de crecimiento y provocar que, bueno, no que vaya a dejar de crecer, pero sí que el hueso crezca un poquito con una angulación, ¿no? Entonces yo por debajo de esa edad realmente lo que hago es frenarles un poquito y esperar un poco a que sean más mayores. Por encima de los 10 años ya puedes empezar a plantearte la cirugía y hay técnicas que te permiten poner un ligamento dentro de la rodilla sin tocar esos cartílagos de crecimiento. Y a partir de los 12, 13 años ya sí que prácticamente, hay que tener en cuenta algunos detalles técnicos que todos, insisto, dirigidos a dañar lo mínimo el cartílago de crecimiento, pero a partir de los 12-13 años pues ya prácticamente puedes hacer cirugías muy similares a las del adulto y con el mismo nivel de resultados. Y si hay que hacerlo o no, realmente lo que se ha visto es que a largo plazo, claro, son pacientes activos o personas activas por naturaleza. Cuando tienes inestabilidad de la rodilla, el problema que te encuentras es que a largo plazo acabas operando el ligamento igualmente, pero además con lesiones de menisco, con lesiones de cartílago, o sea, en una situación más grave de la rodilla. Entonces, mi consejo final sería que sí, que en pacientes que se lesionan por encima de los, te diría, 10, 11 años, lo ideal sería buscar el mejor momento para estabilizarles la rodilla y no dejarla como está. Normalmente los niños eligen el deporte que quieren, ¿no? Ellos, digamos que se aficionan a algo por lo que sea, pero si los padres pudieran recomendarles o tener una precaución a la hora de elegir un deporte, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Porque ahí influyen muchos factores, ¿no? Cada deporte, el deporte en general es beneficioso para el niño, porque le mantiene en forma, le mantiene en un peso adecuado, le despeja un poquito la cabeza de lo que es la actividad escolar, que pues siempre no suele ser lo que más les gusta. Siempre se ha hablado que los deportes un poco más globales, que trabajan en el organismo de forma global, pues son los más aconsejables. Siempre hemos hablado de la natación, ¿no? Por aquello de que trabajas las piernas, la espalda, los brazos. Es un deporte muy completo. Luego hay deportes pues que son muy asimétricos, ¿no? Como puede ocurrir el tenis, pero eso no quiere decir que sea malo. Si al niño le gusta el tenis, pues el tenis. Y ya si nos metemos ya en temas más psicológicos, ¿no? De qué es lo mejor para el niño, si presionarle para que compita y tal, pues va a ser mejor, ¿no? Pero es verdad que cuando fuerzas a
una situación pues al final acaba estallando por algún lado, ¿no? Y yo creo que al principio ha de ser un juego, pero esto ya es una opinión personal, ya no es un tema médico, ¿no? Cuando hablamos de deportes y niños, pues es un poco una combinación de ambas, ¿no? Dejar que el niño pues vaya haciendo el deporte, se vaya guiando por el que más le gusta e intentar en la medida de lo posible como padre pues buscar los que no sean más peligrosos para ellos, ¿no? Obviamente hay algunos que son realmente, pues el ciclismo, por ejemplo. Yo que hice ciclismo, pues claro, es un deporte que enseguida con 12, 13 años están los niños en la carretera y expuestos al tráfico como puede estar un adulto, ¿no? Cuando empiezan ya a entrenar para preparar sus carreras en cadetes, que ya son de 50, 60 kilómetros. O sea que bueno, no le puedes parar porque si es su pasión, pues lo va a hacer sí o sí. Pero claro, hay más peligro de lesiones, ¿no? Pero es que no nos podemos meter en una urna de cristal. ¿Cuál es la mejor edad para comenzar la práctica deportiva y la competición también? Pues esto es muy debatible, ¿no? Porque cuando te encuentras casos como el de Tiger Woods, que con 3, 4 años ya estaba pegándole al palo de golf y saliendo en programas de televisión como niño prodigio y luego llega a los niveles, al margen de lo que haya pasado después, ¿no? Que sabemos la polémica que ha habido en los últimos años, ya no sé el que era, pero claro, estamos hablando de una persona que ha llegado al máximo nivel en un deporte muy competitivo, y es un niño pues que influido por su padre y por su propio gusto, bueno, pues llegó a los máximos niveles entrenando desde que tenía 4 años y no es el único caso, ¿no? ¿Es eso saludable para el niño? Pues no lo sé. Ha sido feliz Tiger Woods toda su vida, pues es que no es un tema que entre tanto dentro del ámbito de la medicina. Yo puedo dar mi opinión personal. Al principio yo creo que el deporte, pues eso, se debe guiar al niño a la práctica deportiva, se le ha de exponer a múltiples deportes de manera que él realmente pueda realizar una selección, ¿no? Que él pueda ver las posibilidades que hay y elegir él el que le gusta, ¿no? El que a mí, pues si me gustaba el fútbol porque yo me dedicaba a ello, pues mi niño tiene que hacer fútbol y obligarle un poco, o que el niño se sienta obligado, porque claro, el niño es una persona inmadura que va a intentar agradar al padre y a veces por no llevarle la contraria, por tenerlo complacido, pues a lo mejor va a realizar un deporte que a lo mejor no es el que más le apasiona, ¿no? O sea, hay que exponerles de forma progresiva, dejarles elegir, y la competición es verdad que no tiene por qué haber mucha prisa si el niño sobre todo no lo pide, no creo que haya que forzarle a competir desde edades muy tempranas. ¿Hay deportes que tienen más lesiones que otros? Uy, seguro. Sí, todos los deportes que son de contacto, de salto, de pivotaje, de situaciones inesperadas, pues obviamente hay más lesiones de rodilla, de hombro por caídas, que a lo mejor deportes como puede ser pues el atletismo, sobre todo en la edad infantil, que es un deporte pues más tranquilo, con menos posibilidad de situaciones imprevistas. Bueno, a no ser que, claro, si te dedicas a la pértiga, pero bueno, aún así los niños, pues la pértiga no suele ser el deporte inicial, ¿no? Porque requiere mucha fuerza y hasta que no son adolescentes realmente no tienen capacidad para a lo mejor realizar esta actividad, pero cuanto menos situaciones de contacto, de riesgo, de caídas, etcétera, pues van a tener menos lesiones, obviamente. Los que son deportes más controlados, de carrera continua, pues pueden tener alguna lesión, pues esta que hemos dicho, ¿no? De sobrecarga, pero siempre van a ser lesiones menos graves que las producidas por traumatismos. ¿Y en los niños quién se lesiona más? ¿Los niños o las niñas? Pues otra buena pregunta. Pues creo que, no sé si ya lo dijimos ya, a mí me hizo mucha gracia cuando estudiaba estas cosas los gráficos de fracturas en los niños, ¿no? Y ves que cuando no caminan hasta los 12 meses, 14 meses, el número de fracturas es prácticamente igual en niños y niñas. Y cuando ves la gráfica a partir de los 12 meses, es decir, cuando los bebés empiezan a andar, ves como la gráfica de las fracturas de los niños se disparan hacia arriba y el de las niñas, pues bueno, sube, pero sube muy poquito a poco, ¿no? Eso claramente indica que las niñas pues son más tranquilas y probablemente más cerebrales desde muy corta edad. Y luego hay lesiones concretas como puede ser la del ligamento cruzado, que hay múltiples factores que influyen, como puede ser la fuerza, como puede ser la anatomía, como puede ser incluso temas hormonales, se han descrito. La lesión del ligamento cruzado es más frecuente o proporcionalmente las mujeres que los hombres. Los hombres se lesionan más porque hay más hombres jugando al fútbol, pero en proporción una mujer que juega al fútbol tiene 5 veces más posibilidades de lesionarse el ligamento cruzado que un hombre. Y probablemente hay alguna asociación más de estas características. Pero en términos absolutos,
bueno, estoy seguro que es el hombre el que se lesiona más, poco por número de horas practicadas y por la intensidad muchas veces de los deportes. ¿Y en qué deporte se lesiona más? Bueno, la rodilla, me has dicho el fútbol, ¿no? El hombro también. ¿En qué deportes son? Pues el hombro se lesiona mucho en los deportes de lanzamiento. Se lesiona en deportes como puede ser el béisbol. Hay una lesión característica a los niños que se denomina en inglés el Little League Shoulder, el hombro pequeño de la liga, perdón, el hombro de la liga pequeña, ¿no? Las Little League lo llaman las pequeñas ligas, ¿no? Diferente de las grandes ligas de béisbol. Pues una lesión característica por exceso de lanzamientos en el niño, muy cortada, es una lesión del cartílago de crecimiento. Y tienen muchas lesiones de lanzamiento por eso, ¿no? Porque tienen muchos deportes asociados a esto y se ve mucha... Yo tuve la oportunidad de formarme en parte en Estados Unidos, estuve un año en la Universidad de Florida y ahí tuve la suerte de que vi muchas lesiones de hombro y mucha cirugía de hombro por los especialistas de Sports Medicine de allí por este motivo, ¿no? Porque había mucho béisbol, mucho softball, fútbol americano, atletismo, con deportes de lanzamiento. Realmente es increíble el nivel deportivo y el nivel de organización que tienen los Estados Unidos desde muy corta edad, ¿no? El ver un estadio de fútbol americano universitario, con 120.000 personas dentro del estadio, cosa que aquí no consigues prácticamente ni en fútbol en primera división, pues es muy espectacular y eso explica por qué los americanos pues siempre están los primeros en el medallero, ¿no? ¿Puede condicionar la vida deportiva una lesión ocurrida de niño? Pues en ocasiones sí. Si es muy grave, sí. Una lesión de ligamento cruzado que por lo que sea se ha demorado la cirugía y ha provocado además una lesión de menisco y a lo mejor ha habido que quitarle gran parte del menisco a ese niño, pues le estamos dejando sin un amortiguador y es una persona que le quedan muchos años de vida, con lo cual tiene más riesgo de deteriorar la articulación que una persona que a lo mejor le quitas el menisco a los 50, que tiene menos años por delante y que probablemente su nivel de actividad es menor. Eso por un lado. Luego hay una lesión característica que no hemos dicho, como puede ser la osteocondritis, que es una lesión muy típica del niño, que es una zona, suele ser más frecuente en la rodilla, que es una zona de la rodilla, del hueso de la rodilla, que es como que se muere. Y eso, en algunos casos, esa zona es grande y a la larga deja secuelas, ¿no? Porque te queda como un pequeño cráter, ¿no? En la rodilla y eso al final va degenerando una artrosis y hay lesiones que sí. Son poco frecuentes porque los niños, ya digo, se recuperan de casi todo, pero bueno, puestos a ver casuísticas siempre te encuentras casos un poco atípicos, ¿no? Bueno, pues son lesiones que pueden producirse en la edad infantil, en los más pequeños, y de las que hemos hablado hoy también con el doctor Gonzalo Samitier, jefe de la Unidad de Miembro Superior, Artroscopia y Cirugía del Deporte del Hospital General de Collado Villalba. Muchísimas gracias, Gonzalo, y te esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros.